Son las 37 jornadas de la Federación. Como sabéis, se están desarrollando a base de debates y este es el tercero, van a seguir algunos más y invitamos a todos a que sigáis conectándoos en los debates venideros porque están siendo muy interesantes. Como ha dicho Marciano, se graban y para mejorar la calidad técnica de la grabación es conveniente apagar los que no estén interviniendo. Para este debate sobre abordaje de los determinantes sociales nos acompañan Joan Benach y Pilar Campos. De Salud Pública no ha podido venir y le sustituye Pilar Campos, que es la subdirectora de Promoción, Prevención y Calidad del Ministerio de Sanidad. Intervendrá primero Joan Benach, que es una persona muy conocida en pública, es catedrático de Salud Pública y Sociología de la Universidad Pompeu Fabra. Es un autor de referencia porque el primer informe sobre desigualdades de salud en España que se realizó se debe a su trabajo en 1996 y muchísimas las publicaciones que han salido de su labor y muchos libros. Es muy difícil encontrar un campo del terreno de las desigualdades donde Joan Benach no haya puesto su granito de arena, ¿no? Pues él ha publicado sobre desigualdades sociales en el terreno de la salud laboral, desigualdades por mortalidad en áreas geográficas pequeñas y también algún otro libro más divulgativo, pero muy entrañables, como aquel que se titulaba Aprender a mirar la salud y cómo las desigualdades. Era un libro especialmente emocionante y que a mí me gusta mucho recordar porque estaba muy bien, ¿no? La subdirectora de Promoción, Prevención y Calidad del Ministerio, Pilar Campos, es médico de familia, es máster en Salud Pública, está trabajando en el Ministerio y su área de experiencia, promoción de la salud, la equidad y los determinantes sociales también, ¿no? Creo que entre los dos y con el posterior debate tendremos un panorama completo de los determinantes sociales, de su identificación y que en el momento que nos ocupa. Como son dos ponentes solos, pues tienen tiempo suficiente, pues hasta media hora para exponer sus análisis y luego después habrá un espacio de debate abierto. También sugerimos que sugerencias que se os ocurran, que las hagáis llegar a través del chat, preferiblemente a las intervenciones en directo, por lo que hablábamos antes de la mejoría de la grabación técnica, ¿no? Luego iremos leyendo en el chat, las ponentes irán aportando su opinión al respecto. Yo, en una breve introducción para situar el problema, pues yo creo que cabe decir que también la pandemia va por barrios, ¿no? Que es una frase que resume bastante el hecho de que la enfermedad por COVID-19 no se manifiesta con la misma intensidad según sean los países más ricos o más pobres, según sea la calidad de la vivienda, según sea el hacinamiento vecinal, según haya más o menos población inmigrante y de un largo etcétera se pueden poner en relación con la enfermedad, con cómo se padece y cómo se aborda. Porque los recursos para superar la enfermedad tampoco son los mismos debido a las desigualdades sociales. En resumen, la pandemia, también como otras tantas circunstancias, como las insuficientes, ha puesto de manifiesto que las desigualdades sociales son peligrosas para la salud, tanto en la paz como en la guerra, en la salud y en la enfermedad, con catástrofes naturales, ante situaciones como el hambre, en fin, que es una forma más de poner en evidencia son peligrosas. Y aunque aún tenemos información incompleta sobre desigualdades en la pandemia, creo que aquí también habrá que hacer una reflexión
sobre el tipo de información que se da de la casuística, es nuestra obligación intentar poner las desigualdades y el efecto que tiene y poner remedio a sus consecuencias. Y por eso hemos organizado esta mesa y por eso tanto la intervención de Joan Benach como de Pilar Campos, pues esperamos que nos ilustren sobre el tema. Pues le doy la palabra a Joan Benach y cuando él quiera, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, Luis. Buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias a la Federación, a Marciano, a todo el mundo que ha colaborado en organizar estas jornadas. Por supuesto, buenas tardes también a Pilar. Bueno, entonces lo que voy a hacer en estos minutos es tocar algunos puntos que me parecen relevantes. Lo primero va a ser introducir un poco algunas generalidades primero, hablar, por supuesto, de determinantes sociales y desigualdades y luego referirme un poco más pues, a la pandemia para acabar con algunas recomendaciones o ideas generales que espero que también sean interesantes para el debate, ¿no? Bueno, está claro que todo el mundo quiere buena salud, quiere tener buena salud. Si no tenemos buena salud, no tenemos pues, calidad de vida, no tenemos bienestar, no tenemos energía para vivir mejor, para desarrollar nuestras capacidades, nuestro trabajo, tener relaciones sociales, etcétera. Está claro también que tenemos muchas maneras diferentes de entender la salud, no es un tema baladí, porque eso tiene que ver mucho con cómo entendemos y cómo medimos la salud. Sabemos que la definición más utilizada, por muy utópica que sea y por muy histórica que sea, es la definición de la OMS, de un estado completo de bienestar físico, psíquico y social. A mí me gusta mucho más la definición de Jordi Gol, ese viejo médico de atención primaria que decía que en lugar de un estado de salud completo es una manera de vivir. Él decía autónoma, solidaria y gozosa. Autónoma porque somos independientes, solidaria porque somos interdependientes y ecodependientes, gozosa porque uno puede tener un desarrollo en la vida de buena salud a pesar de estar enfermo. En ese sentido, también la salud, por supuesto, hay que completarla con una visión de salud como derecho y salud como derecho social muy dependiente. Tenemos una cantidad de información bibliográfica, científica, abrumadora en ese sentido, que nos habla de cómo los factores sociales, económicos, culturales, políticos son decisivos para nuestra salud y, por supuesto, los factores ambientales y ecológicos que en los próximos años todavía van a tener más importancia, ¿no? Debido a la crisis ecológica y a la emergencia climática en la que estamos envueltos. Ahora bien, toda esa mirada de salud tan diversa, tan compleja, tan variada, que a veces tendemos a resumir en unos pocos indicadores, es una mirada que tiene como mínimo 3 puntos de vista. Una mirada individual, todo el mundo hace referencia a la salud de cada uno, de la salud personal, la salud de mi abuela, la salud de mi hijo, de mi hija, etc. Hay la salud pública, que es la salud colectiva, la salud de toda la población o de un grupo de población que vive en una ciudad, en un pueblo, en un país, en un territorio. Desgraciadamente estamos lejísimos en nuestro país de que la población entienda cabalmente o mínimamente, diría, lo que es la salud pública, porque continuamente se nos confunde con la sanidad pública y sabemos que no es lo mismo. La sanidad pública, vamos a hablar, claro, es muy importante, pero la salud pública es otra cosa. La salud de la población, de la colectividad, la vigilancia, la educación, la promoción de la salud, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que son fundamentales si queremos entender cómo se produce, cómo se restaura, cómo se promueve la salud de la población. Y al mismo tiempo, al lado de la salud individual, que es la que todo el mundo conoce, todos estamos familiarizados desde que somos chiquitos, desde que nacemos, y la salud colectiva, tenemos la salud de los grupos sociales. Y es que la sociedad se estratifica en grupos sociales, y estos grupos sociales, con diferencias muy evidentes, muy notables, tienen distintos niveles de salud en muchos indicadores.
¿Cómo se estratifica la sociedad? Bueno, la sociedad se estratifica con eso que a veces se llama los ejes de la desigualdad social o de la estratificación social. Los más importantes, y eso obviamente cada uno de ellos simplemente lo cito, pero cada uno de ellos puede ser objeto de debate técnico, académico, etcétera, es enorme, tiene que ver con la clase social. No es lo mismo la clase social que el estatus socioeconómico, que la estratificación social, etcétera, etcétera. No se puede reducir tampoco a los ingresos o a la riqueza o la ocupación o a la educación, como a veces se hace. Es otra cosa, como bien saben sobre todo los sociólogos. La clase social es fundamental. El género es fundamental, por supuesto, no es lo mismo que el sexo. Todos los factores que confluyen, las características que hacen en eso que llamamos género, la etnia o la etnicidad, la raza, la migración o el estatus migratorio, el territorio, etcétera, etcétera. Y por supuesto también la edad, que más allá de un factor biológico, también es un factor sociocultural en muchos sentidos. Pues bien, en la salud inciden todos esos factores que tienen que ver con los grupos sociales. Y esos factores, a los cuales hemos dado en llamar determinantes sociales de la salud, a pesar de que eso tiene una historia pues, muy amplia, enormemente larga, tiene que ver con el conjunto de factores que interaccionan con la salud de esos grupos sociales. Ya Luis estaba haciendo referencia a algunos de ellos. Es una lista larguísima, o sea, desde cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo nos desplazamos, en qué vivienda estamos, eso que hemos dado en llamar determinantes sociales de la salud. Y sin embargo, esos determinantes sociales de la salud, que se han puesto un poco de moda, afortunadamente, desde el año 2008, sobre todo, cuando la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS publicó su informe, que ha tenido una importante repercusión mundial y en la que tuve ocasión de participar dirigiendo uno de las redes de conocimiento. Desgraciadamente, aunque se ha puesto de moda la expresión, todavía eso no ha entrado prácticamente, más que en un sentido muy pequeño, en los gobiernos, en las instituciones, en los estudios, etcétera. Se usa mucho la palabra, pero muchas veces no se trabaja realmente con los determinantes sociales de la salud. Yo alguna vez he explicado algunas anécdotas de yendo pues en congresos o en conferencias internacionales, uno ve la etiqueta determinantes sociales de la salud por todas partes, y cuando uno se acerca a mirar qué es eso, y uno espera, pues emocionado, con ganas, pues intentar entender análisis, trabajos, evaluaciones que tengan que ver con eso, pues desgraciadamente uno muchas veces encuentra los viejos análisis que tienen que ver con factores útiles, necesarios, pero evidentemente incompletos y que tienen que ver con elementos biomédicos, con factores de riesgo, etcétera, con elementos conductuales, etcétera. Todos ellos importantes, pero que no son los determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud, que evidentemente no son pues, la visión hegemónica que hoy día tenemos sobre la salud, tenemos una visión hegemónica que pone el acento muchísimo, no de ahora, de hace muchos años, en lo biomédico, en lo clínico, en lo genético. Todo eso evidentemente es muy importante, pero desde el punto de vista que he citado, de la visión colectiva de la salud pública, todo eso tiene un impacto relativamente menor. Porque hay muy pocas enfermedades puramente genéticas, por ejemplo, y porque todo lo genético y todo lo biológico prácticamente está en interacción continua, constante con lo social y con lo político y con lo económico y también con lo cultural. Se hace también mucha incidencia en las conductas, pero las conductas o los llamados o mal llamados estilos de vida no caen del cielo. Los grupos sociales, ¿por qué los grupos sociales con peores condiciones económicas, etcétera, fuman más? ¿Por qué están más obesos? ¿Por qué tienen el nivel de colesterol más alto, que nos muestran los estudios? Y tantas otras cosas, la diabetes, etcétera, etcétera. Pues si fuera por una cuestión aleatoria, encontraríamos eso más o menos repartido entre los grupos sociales y no es así. Y desde luego la atención sanitaria, que es un elemento fundamental y que pues, en España, en el Estado español, ha habido avances muy notables desde que se aprobó la Ley General de Sanidad en 1986, pero ha habido también luchas y retrocesos muy importantes en estos últimos años que luego, si acaso, podemos comentar. Bueno, todos los determinantes sociales de la salud que además tienen que ver con factores políticos, porque
¿Por qué tenemos un estado, digamos, de bienestar determinado? ¿Por qué tenemos un nivel de precarización tan elevado como desgraciadamente tenemos en España, o de desempleo juvenil tan elevado, o un problema de la vivienda? Todo eso obedece a políticas sociales, porque si no también sería milagroso pensar que de dónde cae o de dónde viene cada una de esas situaciones. Obviamente necesitamos entender las políticas sociales, ambientales, laborales y demás, si queremos entender todo eso. Y todo eso tiene que ver con la política, obviamente, y por tanto ahí se encadena, hay un engranaje entre lo que es la política, las políticas sociales, los determinantes sociales y luego otros factores de tipo conductual, psicológico, psicosocial, biológico, etcétera, que finalmente inciden en la salud de las personas. Y es que no podemos separar la salud de las personas como habitualmente se hace. Eso tiene que ver mucho con la visión de los especialistas, ¿no? Obviamente que necesitamos especialistas de todo tipo, naturalmente que sí, pero también hemos de entender, y eso es uno de nuestros todavía limitaciones en la educación, en los estudios, que la salud de las personas y más todavía la salud poblacional está integrada. La política finalmente toca hasta los genes. La política, las políticas sociales, los determinantes sociales, finalmente, como nos muestran los estudios de la epigenética, hacen activar o desactivar determinados genes y producen, por ejemplo, problemas de todo tipo. Pueden producir problemas ligados al asma, producir problemas ligados al cáncer, etcétera. Por tanto, esa división, esa fragmentación que tenemos entre lo biológico está aquí, lo psicológico está allá, etcétera, ¿no? Lo social está en otra parte, pues es una fragmentación que no por necesaria en algunas ocasiones que tiene que ver con el conocimiento de los especialistas, como digo, pues no por necesaria nos tiene que hacer perder esa visión holística o por mejor decir sistémica de la salud. Y ahí los determinantes sociales, como digo, tienen que jugar un papel fundamental. Y no me quiero olvidar, por supuesto, de los factores ambientales y climáticos que van a ser decisivos, importantísimos en los próximos años. Ya lo son, obviamente, pero creo que en los próximos años solo vamos a hablar de esto porque tienen una importancia absolutamente fundamental. Estos factores sociales además tienen una característica, y esas políticas sociales, y es que son sinérgicos, interactúan entre sí, no los podemos analizar aisladamente. Si uno piensa, por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo, en una persona o en grupo social que tiene la característica de eso que llamamos ser pobre o padecer características ligadas a la privación material, ¿cuál es su problema de salud de esa persona, de ese grupo social? Pues no es un problema, son muchos problemas al mismo tiempo. Esa persona probablemente va a tener problemas en pagar su renta, claro, va a tener incapacidad para tener determinados servicios o para comer peor, o para dormir peor, o para tener problemas de salud mental, etcétera, etcétera. Por tanto, ahí se nos muestran los factores de la complejidad que, una vez más, tampoco podemos necesariamente separar o hemos, en todo caso, de intentar reunir, ¿no? Además, estos determinantes sociales, ese núcleo que estamos repasando muy someramente en lo que estoy haciendo en estos minutos, produce, con lo que antes he comentado, desigualdades en salud. O sea, ¿el desempleo es un determinante social de la salud? Claro que sí, lo sabemos muy, muy bien. Tenemos una documentación amplísima, extensísima. Sabemos que una persona desempleada muere antes, enferma más, tiene más probabilidad de ser alcohólico, más probabilidad de tener problemas de salud mental y un larguísimo etcétera. Pero claro está, ese fenómeno del desempleo, por poner un solo ejemplo, actúa, incide más en esos grupos sociales que antes he mencionado. Porque esos grupos sociales también no se pueden fragmentar, sino que aunque he dicho clase social, género, etnia, situación migratoria, territorio donde vivimos, que es un elemento capital, por supuesto, no los podemos separar. Eso que se ha dado en llamar en los últimos años, que es un avance feminista importante, ¿no? Desde hace no tantos años, eso que se ha dado en llamar la interseccionalidad, ¿no? Y por tanto, el desempleo, que acabo de tomar como ejemplo, cuando incide desigualmente en grupos sociales, según la clase, género, etnia, etcétera, va a producir desigualdades en salud. Esas desigualdades en salud que se muestran, que se manifiestan en todos los estudios o en los análisis que se hacen y que se muestran en los distintos, por ejemplo, en la distinta esperanza de vida que vemos entre los barrios de las ciudades, de 8, de 10, de 12 años, en algunos países hasta 20, 22, 24 años. Y cuando uno piensa en la esperanza de vida, lo que piensa no es en el morir, lo que piensa es cómo vivimos.
porque la muerte o la muerte prematura en este caso lo que refleja es cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo interactuamos con nuestro medio ambiente, ¿no? Y por tanto, esa es una característica clave de las desigualdades en salud, que no están reduciéndose, sino que están aumentando. Los estudios nos dicen que cuando las miramos, que cuando estudiamos las desigualdades en salud en distintos territorios, en distintos grupos sociales, casi siempre, no siempre, casi siempre aumentan en forma relativa. Esa es una característica. Las desigualdades en salud es un fenómeno enorme, es un fenómeno injusto, puesto que son desigualdades en salud, son diferencias en salud injustas y que además son evitables, que por supuesto se manifiestan con toda su crudeza en los países más pobres, donde la gente puede tener una esperanza de vida al nacer media de quizá de 45 o 50 años, o sea, una diferencia realmente espectacular, brutal, pero además esas desigualdades en salud en conexión o muy relacionadas con los determinantes sociales tienen otras características y solo voy a citar una, quizá de las más importantes y de las mejores estudiadas. Es una característica que forma parte, es casi como una ley social, que es eso que se ha dado en llamar el gradiente social de la desigualdad. ¿Qué quiere decir esto? Pues dicho en dos palabras, quiere decir lo siguiente: a peor situación social, peor situación de salud. O sea, no es una frase, es algo constatado, demostrado, estudio tras estudio, tras estudio, tras estudio, en prácticamente todas partes del mundo. Obviamente ese gradiente, esa escalera social, no es la misma, no tiene la misma pendiente, si se quiere, en unos lugares que en otros, y por tanto hay que luchar por intentar reducir ese gradiente tanto como nos sea posible, si no lo podemos eliminar, ¿no? Por tanto, en ese sentido, cuando pensamos en las desigualdades en salud, cuando pensamos en los determinantes sociales de la salud, hay que dar un poco la vuelta a la tortilla, si queremos, de cómo entendemos o de cómo miramos la salud, ¿no? Luis Palomo hacía referencia a ese librito que hicimos hace ya quizá 15 años, ¿no? De aprender a mirar la salud, donde intentábamos precisamente de una forma lo más didáctica posible explicar con palabras sencillas estas cosas que estoy resumiendo. William Osler, un médico canadiense, pero que básicamente se hizo famoso en Estados Unidos a principios del siglo XX, lo dijo con una frase que yo creo que nos tiene que hacer reflexionar sobre el punto que estoy tocando. No es tan importante, decía él, saber qué problema de salud tiene la gente, que obviamente es una cuestión importante, qué problema de salud tiene la población, sino saber qué población tiene problemas de salud. Y esa es la mirada, exactamente la mirada de las desigualdades en salud. Y una mirada muy cercana, muy directamente ligada con los determinantes sociales de la salud. Bueno, y además todo eso, a veces por eso, y haciendo otra vez referencia a esa integración de lo político, de lo social, de lo económico, de lo sanitario, de lo clínico, muchas veces usamos la expresión o algunas metáforas, ¿no? Cuando nos hacemos referencia a estas cosas. Por ejemplo, hacemos referencia a la incorporación. Cuando pensamos o cuando vemos determinados grupos sociales, supongamos una mujer inmigrante que ha padecido un infarto de miocardio y que aparece pues, en una sala de urgencias, si uno lo piensa bien, si uno analiza bien toda la información de esa mujer migrante, probablemente lo que va a encontrar es toda una historia social, económica, cultural relacionada con los factores que han hecho más o menos probable que esa mujer en un momento dado apareciera en la sala de urgencias, por ejemplo, de atención primaria o de un hospital, por ejemplo. Y en ese sentido hablamos de incorporación. Los seres humanos incorporamos lo social y lo expresamos psicobiológicamente, ¿no? A veces usamos también la expresión, o la metáfora, de que lo social se nos pone debajo de la piel. Lo que pasa que todo eso es invisible, ¿no? Todo eso es bastante invisible y seguimos, obviamente, con un modelo hegemónico de la salud directamente centrado en lo biológico, lo biomédico, etcétera. Repito, no es que haya nada malo en eso, simplemente que eso es lo hegemónico y eso quiere decir que la educación, que la investigación, que los medios de comunicación, que los libros, que todo lo que se realiza está básicamente filtrado por esa mirada hegemónica donde los determinantes sociales de la salud están como un pequeño añadido que queda en segundo, en tercero, en cuarto plano. Y eso creo que merece una reflexión y merece también, o es un reto,
para los que vemos o para los que nos interesa todos esos factores que tienen que ver con la salud de la población, de cómo vivimos y de cómo podemos vivir mejor, ¿no? Bueno, y en esa situación de situación de desigualdades que ocurre en todos los países del mundo, pero obviamente en algunos muchísimo más que en otros, pues ha llegado la pandemia. Y ha llegado una pandemia que ha sido como una especie de tsunami que nos ha encontrado con una situación de mala preparación, y eso nos tiene que hacer reflexionar también. Se ha dicho que teníamos el mejor o uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, y es obvio que es muy bueno si lo comparamos con muchos países del mundo, pero eso no nos tiene que hacer autocomplacientes. Creo que la pandemia, una de las cosas que ha puesto de manifiesto ha sido la falta de preparación en muchos campos, significativamente en la salud pública, que ya había dicho antes que no es lo mismo que la sanidad pública. Nos faltan epidemiólogos, pero nos faltan sociólogos, nos faltan estadísticos, nos faltan analistas, nos faltan sistemas de información, nos faltan muchísimas cosas, ¿no? Y creo que la pandemia nos tiene que hacer reflexionar en ese sentido. Como también nos tendría que hacer reflexionar sobre las desigualdades existentes. Todavía estamos muy al principio de los análisis, y me voy a hacer referencia a algunas recomendaciones que por mi parte, y luego también podemos abrir el debate, por supuesto, creo que hay que hacer, pero el tema de las muertes en las residencias, la falta de desarrollo de todo el sistema sociosanitario es, creo, un tema dramático, y creo que la pandemia nos tiene que hacer reflexionar. Se aprobó una ley de dependencia en el año 2006, no hubo los recursos, no hubo la iniciativa, no hubo las oportunidades, se le puede decir de muchas maneras, para desarrollar todo eso. Fue una oportunidad que no perdida quizá, pero en todo caso no desarrollada, y eso me parece que está bastante detrás de las limitaciones y de la falta de efectivos y de recursos y el modelo, en definitiva, también que nos ha llevado pues, a esta situación, no solamente en España, por supuesto, también en muchos otros países, ¿no? Por supuesto, también las desigualdades que se han producido y se están produciendo y las vamos viendo a medida que tenemos más información y más estudios, donde las clases trabajadoras, sobre todo las clases trabajadoras precarizadas, han sido pues, las más afectadas por la pandemia. Obviamente han muerto más las personas mayores, eso lo sabemos, en eso se pone mucha incidencia en los medios de comunicación, pero muy poquita incidencia en eso que está pasando en pues, los barrios obreros o los barrios populares, etcétera. Con además una situación donde todo lo que he descrito en líneas muy someras anteriormente, esas situaciones de desigualdad que veníamos arrastrando, se van sumando con las distintas olas que tienen que ver con el impacto de la pandemia, la ola sanitaria, la ola social, la ola económica, etcétera, etcétera. Y por tanto ahí lo que está ocurriendo es que de algún modo u otro está lloviendo sobre mojado, ¿no? Esas distintas olas están interactuando entre sí y me temo que todavía no estamos viendo más que la punta del iceberg de lo que está ocurriendo. Hay muchos elementos en esas olas, uno de ellos, por ejemplo, significativo es el tema de la salud mental, ¿no? Pero hay muchos más. Por tanto, ahí creo que tenemos mucha reflexión que hacer y muchos cambios que hacer, ¿no? Y en ese sentido creo que también vale la pena significar de dónde venimos. Venimos de una situación en la cual en España, y sobre todo a raíz de la gran recesión del 2008, pues ha habido situaciones en las cuales, como no como a veces se dice, que nos hemos hecho más pobres, lo cual pues es verdad, pero pobres sobre todo medido por el indicador, digamos, el indicador tótem, ¿no? Que es el PIB, que parece que es el único indicador de salud de vida y en la cual los especialistas pues dicen que algún día, y creo que con mucha razón, algún día habrá que eliminar ese indicador, porque efectivamente es un indicador útil, un indicador de actividad económica, pero que no mide la calidad de vida y bienestar de las poblaciones. Pero en cualquier caso, más allá de las caídas muy significativas del PIB, lo que está claro es que venimos de una situación donde la situación socioeconómica del Estado español se ha caracterizado por desigualdades sociales muy importantes, ¿no? También Luis hacía referencia a ese estudio pionero que hicimos, ese informe Black en el año 96, que desgraciadamente cuando lo publicamos pasó lo mismo que pasó en Inglaterra con el conocido Black Report, ¿no? Salió el informe y ganó las elecciones del Partido Popular, con lo cual prácticamente ese informe se agarró y se tiró directamente a la papelera o nunca se puso en práctica, pues nada más. Exactamente lo mismo que pasó cuando se publicó el informe Black
en 1980 y Margaret Thatcher ganó las elecciones, ¿no? Bueno, en ese sentido, por tanto, creo que no tengo tiempo ahora para extenderme, ya voy acabando, pero hay que extenderse en relación con problemas muy significativos de tipo social, económico y sobre todo con las desigualdades que ocurren en el Estado español. Podríamos hablar del último informe de la OIT, cuando dice que en la segunda mitad del año pasado España fue el país de Europa donde más aumentó la desigualdad salarial. Bueno, es algo realmente significativo. Por ejemplo, el hecho de la pobreza, ¿no? La pobreza aumentó en 1 millón de personas hasta casi 11 millones de personas que sobreviven con apenas 700 euros al mes, con muchos niveles de pobreza extrema con menos de 500 euros al mes. Evidentemente, los gobiernos están haciendo muchas cosas, pero me parece que nuevamente nos estamos quedando enormemente cortos en relación con las necesidades que hoy día tenemos. Por ejemplo, en Cataluña, por poner un ejemplo, 1 de cada 5 personas necesitó la Cruz Roja para comer durante el año pandémico, el año pasado, ¿no? La Cruz Roja Española atendió 1,3 millones de personas, movilizando casi 70.000 voluntarios. Decían algunos autores o algunas de las personas que dirigen la Cruz Roja, por ejemplo, en Cataluña, decían frases muy significativas. Cuando uno está tocando la realidad y está viendo no números, sino que está viendo personas, ¿no? Decían, lo que estamos viviendo solo es comparable con la posguerra. Y decía, por ejemplo, otro de los coordinadores de la Cruz Roja, en Cataluña en este caso, que los 70 y tantos centros de distribución de alimentos eran o son auténticas UCI sociales, ¿no? Eso decía en este caso Josep Quitet, ¿no? Bueno, acabo ya y voy a acabar con algunos de los retos en ese pequeño documento que hemos discutido con la Federación, pues planteamos algunos de los muchos retos que hay de muchos tipos, pero quizá lo voy a centrar en 4 fundamentales, o en 5 quizá. Quizá el más importante, creo que es reconocido por todo el mundo y no estoy nada seguro de que los fondos europeos o ese dinero que va a llegar, hasta el momento me parece que no es así, tiene que ver con la infrafinanciación de la sanidad y de todo el sistema de salud y de salud pública en general. Por tanto, necesitamos mucha más inversión y mucha mejor inversión. ¿Por qué? Porque hay que cambiar de modelo. Creo que hay que cambiar de modelo. El modelo, como ya he referido, aunque brevemente, sanitario, clínico, biomédico, se tiene que ampliar notabilísimamente y abrir paso a la salud pública y abrir paso a las determinantes sociales de la salud, abrir paso a las desigualdades en salud. Creo que es absolutamente imprescindible. Si no, será una ilusión pensar que podemos mejorar, supongo que es lo que todos queremos, la salud de la población y reducir las desigualdades en salud. Un segundo elemento, necesitamos un sistema de información del siglo XXI. Hoy día que estamos en la era del Big Data, que estamos en la era de las altas tecnologías, de la digitalización, etcétera, y se habla todo el rato de esto, realmente creo que mucha gente puede opinar o puede darse cuenta de que necesitamos mejorar drásticamente nuestra capacidad en relación con la vigilancia, con los análisis, con la evaluación y con las propuestas. Y eso tiene que ver con lo que antes decía, con la integración de información, desde lo político a lo social, a lo clínico, a lo biomédico y demás. Y además, desde un punto de vista que tiene evidentemente que ser con transparencia y con un control público, ¿no? Un tercer elemento, creo que necesitamos, y creo que desde el Ministerio y desde las instituciones hay que hacerlo, un informe que evalúe el impacto de la pandemia. Necesitamos un informe independiente con una evaluación externa y que realmente reconozca todo lo que está pasando. Repito, estamos viendo la punta del iceberg o la punta del iceberg de lo que está ocurriendo. Y probablemente lo que necesitamos después de ese informe es un informe bianual sobre desigualdades y determinantes sociales de la salud en España, para realmente entender lo que está ocurriendo, que nos pueda permitir evaluar con un cierto nivel de profundidad lo que está pasando. Y si no es bianual, que sea trianual, pero necesitamos un informe regular que nos permita conocer la situación actual. Cuarto elemento, creo que también necesitamos una comisión que pueda avanzar con propuestas sobre salud pública, sobre desigualdades en salud, con eso que se ha dado en llamar la salud en todas las políticas. Necesitamos avanzar en esa dirección. Sabemos que
el Ministerio de Sanidad solamente cubre una pequeña parte muy importante, pero limitada en relación con los problemas de salud que sufre la población. Por tanto, la salud en todas las políticas quiere decir que los otros ministerios, el de Ambiente, el de Trabajo, etcétera, etcétera, tienen que tener, si más no, conciencia de la importancia que tiene cada uno de ellos sobre sus acciones en relación con la salud y la calidad de vida y la reducción de las desigualdades en salud de la población. Por tanto, creo que ahí también hay que avanzar, por muy difícil que sea, no es nada sencillo, la política no es un elemento sencillo. Y por último, diría que desde un punto de vista estructural hay que poner también bases y pilares y sobre todo desarrollar esas bases y pilares para desarrollar la salud pública y todo lo que tiene que ver con algunos de los elementos que he tocado en esta exposición, ¿no? Desde reformas legislativas, factores comunicativos, cuestiones estructurales, el desarrollo de la ley de la salud pública, etcétera. Todo esto es imprescindible. Sin eso realmente tendremos muchísimas dificultades en avanzar y en poder realmente ofrecer a la población mejoras significativas en la salud y la reducción en las desigualdades en salud. Porque no olvidemos, uno puede mejorar la salud general y no reducir las desigualdades en salud. Eso ocurre y eso puede seguir ocurriendo si no somos capaces de hacer frente a todos esos retos. Y acabo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias también por ajustarte al tiempo. Ha sido una exposición muy interesante. Luego, en el debate, pues profundizaremos en algunas cosas. Ahora tiene la palabra Campos. Muchas gracias, Luis, y siempre es un placer escuchar a Joan Benach, que hacía tiempo que no coincidíamos y compartimos gente común, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional, en Chile concretamente. Buenas tardes a todos y a todas. Excusar otra vez a la directora de Salud Pública, que le hubiera gustado mucho poder estar en este debate y en el último momento, pues como decía, por problemas personales no ha podido estar. De todas formas, bueno, pues como venimos trabajando en la Dirección de Salud Pública en estos temas, pues compartiré lo que ella pensaba compartir con ustedes en este momento. Voy a poner una presentación, a ver si soy capaz. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ok. Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo con los retos que ha planteado Joan y que luego podemos desarrollar más concretamente en el debate. Y por supuesto, pues decir que la crisis de la COVID está teniendo un impacto sin precedentes a nivel mundial en todas las esferas, pero que ese impacto, como ya se adelantaba, no está siendo igual en todas las personas. Para hablar del... A ver si consigo pasar diapositiva un segundo. Sí, para hablar del abordaje de los determinantes sociales de la salud desde el trabajo en salud pública, la idea es presentaros en esta media hora de 4 de los aspectos que se han ido trabajando durante este tiempo en la Dirección de Salud Pública. El análisis de la vulnerabilidad epidemiológica vinculada a las desigualdades sociales y las propuestas para abordarla en este documento que veis a la izquierda, que se llama Equidad en Salud y COVID-19. La importancia de las redes comunitarias de COVID-19 y el trabajo realizado conjuntamente con el sector educativo para garantizar la puesta en marcha del curso escolar, que también nos parece un ejemplo importante, puesto que la educación es uno de los principales determinantes sociales de la salud. Y luego también otro documento que se trabajó en concreto para abordar la fatiga pandémica. En relación a las vulnerabilidades, en este trabajo de equidad sí que se identificaron 3 vulnerabilidades diferentes. La vulnerabilidad clínica, que es la que incide en un peor estado de salud y en un peor pronóstico tras la infección por COVID-19. Podrían ser esos factores que se identificaron desde un inicio, ¿no? El ser fumador o la obesidad. La vulnerabilidad social, que es la que se relaciona con la inseguridad y la indefensión que sufren algunas comunidades y familias en relación a sus condiciones de vida, y que es una vulnerabilidad que está siempre ahí, que se ha acrecentado y que además se pone más de manifiesto en esta crisis, pero que hay que combatirla más allá de la propia pandemia. Y lo que hemos definido como una vulnerabilidad epidemiológica
que es aquella que explicaría una mayor exposición a la infección, una existencia de más dificultad para el diagnóstico, el estudio y seguimiento de casos y contactos, o incluso las barreras para un cumplimiento de las medidas de control. Este documento de equidad y salud en COVID se hizo con la participación de diferentes agentes, de comunidades autónomas, de tercer sector, y fundamentalmente lo que pretendía era realizar un análisis del impacto de las desigualdades sociales sobre esa vulnerabilidad epidemiológica y elaborar una serie de recomendaciones de cómo abordarla en el contexto de la pandemia. Este documento se publicó en octubre, por lo que, bueno, pues no, o sea, es un inciso en medio de la pandemia, no incorpora aspectos que han ido avanzando posteriormente, pero sí que trata de identificar esa población que tiene problemas de salud de la que nos hablaba Joan, ¿no? ¿Qué grupos son los que están teniendo esa vulnerabilidad epidemiológica, con idea de poder ponerle, bueno, pues poder ver qué recomendaciones o qué propuestas habría que poner en marcha. El documento analiza distintos determinantes sociales de la salud que estaban generando esa vulnerabilidad epidemiológica, y en concreto se analizaron la calidad del entorno residencial y sus equipamientos, las condiciones y la calidad del empleo, las condiciones de la vivienda, incluyendo la falta de vivienda, la situación económica, la sobrecarga de cuidados, sobre todo para las mujeres, la situación administrativa y en concreto cómo las personas en situaciones administrativas irregulares presentaban una mayor vulnerabilidad, la brecha digital por edad, por situación socioeconómica, que afecta al acceso a la información o a la continuidad de la educación durante el periodo de interrupción de la presencialidad en los escolares. También el estigma y la discriminación y el sistema sanitario y sociosanitario. El documento avanza en una serie de recomendaciones, unas recomendaciones más generales, que lo que tratan pues, es de identificar y analizar esas situaciones de vulnerabilidad social y epidemiológica, elaborar las estrategias de comunicación necesarias para poder llegar a todas las personas sin dejar gente fuera, ¿no? Tratar de abordar esas barreras que se establecían en la comunicación, reforzar esas estructuras y mecanismos de coordinación tan necesarios que también se ha mencionado antes, ¿no? La parte de reforzar la coordinación sociosanitaria y la salud en todas las políticas, favorecer una respuesta cercana al territorio o garantizar una capacidad suficiente de recursos humanos y materiales de servicios de salud, salud pública y bienestar. Yo creo que todo esto está en consonancia también con lo que se ha comentado en la exposición previa. Hicimos también una serie de recomendaciones específicas que tenían que ver con esos tres aspectos que se habían identificado, ¿no? En relación con la mayor exposición a la infección, al diagnóstico y estudio de casos y al cumplimiento de las medidas, y algunos ejemplos de ellos pues, podrían ser el garantizar el acceso a mascarillas, el favorecer la difusión de la información sobre los recursos sanitarios y sociales, acercar el diagnóstico y seguimiento a los lugares en los que las personas tenían esas situaciones de vulnerabilidad, garantizar soluciones habitacionales para personas que no pueden cumplir el aislamiento o la cuarentena, o ofrecer un apoyo personalizado para el aislamiento, o establecer un reparto del espacio público con preferencia para el peatón o la bicicleta, ¿no? Esas eran algunas de las recomendaciones específicas que se identificaron. Y luego otra serie de recomendaciones más intersectoriales que estas trascienden a lo que es la propia pandemia, ¿no? Que es lo que se debería avanzar o cómo debería haber estado la sociedad antes de que llegara la pandemia para no acrecentar esas desigualdades sociales. Y serían pues, avanzar en la prevención de pobreza y exclusión social, mejorar las condiciones laborales, condiciones de vivienda, organizar los recursos sociosanitarios y la actividad económica para posibilitar de una mejor forma los cuidados, la protección de la inmigración en situación de vulnerabilidad, la planificación urbana saludable o la parte más relacionada con la prevención o eliminación del estigma y la discriminación. Todos estos aspectos ya los ha mencionado previamente Joan Benach. Respecto al otro documento que queríamos poner en valor, es uno que se hizo sobre redes comunitarias en la crisis de COVID-19. Nos parece que las redes comunitarias han jugado un papel esencial para este manejo de la crisis social y sanitaria, y organismos como la Organización Mundial de la Salud o el ECDC
señalaron ya que las propias redes contribuyen a disminuir la transmisión de la infección, también el impacto social asociado, y que como brindan el apoyo y reparto de responsabilidades y puesta en común de recursos, también contribuyen a gestionar la pandemia de una forma más eficaz. Además, pueden garantizar una comunicación proactiva y bilateral, y haciendo así que las intervenciones alcancen un mayor impacto. Este documento de redes comunitarias tiene como objetivo dar una información práctica para el desarrollo de redes comunitarias locales en respuesta a la pandemia, y un poco pues, organizar cómo tendrían que ponerse en marcha. Y en este sentido también pues, se ha trabajado de forma estrecha con la Federación Española de Municipios y Provincias para tratar de hacer llegar este documento a las entidades locales, y que en el convenio que se mantiene de forma anual con esta Federación de Municipios y Provincias también queden unas ayudas específicas para el fomento de estas y el impulso de estas redes comunitarias. Otro de los aspectos que comentaba al principio, el tercero, era el trabajo que se había hecho con el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas para tratar de asegurar una escolarización segura en el curso escolar 2021. Porque cuando fue el estado de alarma, pues se cerraron las escuelas y fue complejo que se abrieran, ¿no?, en ese momento hasta el siguiente curso. Y ahí sí que se hizo un trabajo importante de evidencia, trabajo conjunto, como decía, con educación, con distintas entidades y con las comunidades autónomas a través de la Ponencia de Promoción de la Salud y de la Comisión de Salud Pública para lograr contar con esas medidas que permitieran asegurar la educación presencial para todos, priorizando la educación infantil y la educación primaria si fuera necesario hacer tal priorización. También se pudo hacer un acuerdo de medidas coordinadas en el Consejo Interterritorial y en la Conferencia de Educación, que ese pacto nos pareció muy, muy importante para asegurar tanto esa presencialidad como una alimentación saludable, puesto que aseguraba el mantenimiento de los comedores escolares abiertos durante el curso. También favorecía el apoyo académico para los grupos vulnerables sociales, así como para los que tuvieran necesidades especiales. Se promovía el transporte activo a la escuela, se tenía en cuenta el bienestar emocional y la acogida, y también se trabajaba en prevenir el estigma. Esas medidas se han ido actualizando en función de la evidencia que ha ido surgiendo, y bueno, pues todo este trabajo sí que ha tenido, bueno, ha sido un modelo que hemos ido presentando, y la verdad que gracias a todo el trabajo que hay detrás hemos podido mantener las escuelas abiertas cuando en otros países pues, con incidencias similares han tenido que cerrarla con el gap y la brecha que supone esto en la educación, sobre todo para la población más vulnerable. Este es el acuerdo que mencionaba de 27 de agosto de 2020, en el que se destacaban estas acciones de promoción de la salud y equidad, y estas fueron las medidas que se fueron trabajando para consensuar la limitación de contactos, medidas personales de lavado de manos, higiene, mascarilla obligatoria a partir de los 6 años, la limpieza y ventilación, el manejo de casos y una serie de acciones transversales también importantes de reorganización del centro educativo, coordinación y participación, comunicación y educación para la salud y también de equidad. Y por último, mencionar este otro documento, que es un documento que se hizo a raíz de este planteamiento de la Organización Mundial de la Salud sobre la fatiga pandémica. La OMS acuñó este término para decir que estamos ya todos cansadísimos y no podemos más, ¿no?, con esta crisis que se prolonga y no acabamos de terminar, y con esta nueva normalidad que se nos ha impuesto por la pandemia y con la que no estamos cómodos porque nos limita mucho nuestras actividades sociales. Lo define la OMS como una respuesta natural y esperable ante una crisis de salud pública que se prolonga en el tiempo, y en particular en este caso que debido a su gravedad ha hecho implantar medidas muy invasivas de la vida diaria de las personas, y además sin precedentes tanto entre quienes han sido afectados como entre quienes no. Y que esa manifestación de la fatiga pandémica, que se explica por muchos factores, tanto individuales como contextuales y del entorno,
la manifiestan un número creciente de personas y lo que hacen es que no sigas o no aceptes las recomendaciones y restricciones porque suponen un esfuerzo muy importante y, bueno, pues después de mucho tiempo, pues la capacidad de alerta o el cómo llega la información, pues acaba cayendo más en saco roto. La OMS plantea 4 estrategias clave para abordarla y 5 principios transversales. Y lo que se hizo en España es a través de un grupo que se creó en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se trabajó en un documento contextualizando este tema a nuestro país. Y se hicieron una serie de recomendaciones para abordar la fatiga pandémica, que lo que incluían eran recomendaciones pues, para una comunicación más transparente y coherente, más segmentada, más positiva y más dirigida a la población, contribuyendo reconociendo la contribución que estaban teniendo todas las personas e intentando fomentar la participación y la escucha. Apoyando también a las redes comunitarias que he comentado previamente bueno, pues que son tan importantes en los territorios y luego facilitar las medidas estructurales y recursos necesarios para la protección social y apoyo. O sea, no vale con comunicar qué es lo que habría que hacer si luego no se ponen los medios para ello y, bueno, pues se trataba de incidir desde esta forma. Este documento se aprobó en diciembre, el 16 de diciembre, con 89 propuestas estructuradas en 3 bloques. Y, bueno, fundamentalmente lo que trataba es de establecer ese círculo de cómo era importante la comunicación de las medidas de prevención y promoción de la salud para la población y también a nivel estructural, pero que para eso era necesario que hubiera una coherencia entre la comunicación y las medidas, una participación y también elementos de equidad. Y en relación a las 3 recomendaciones que se hicieron, pues la primera era pues, es el fomento de la participación y de la escucha a la población apoyándose en redes comunitarias, mejorar las acciones de comunicación en salud, reforzando las medidas clave de prevención y de promoción en un momento en que la población pues, ya estaba cansada y tratando de buscar nuevas fórmulas para la comunicación, el enfoque de reducción de daños, o sea, tratar de, bueno, pues, disminuir un poco aquellas medidas en las que se pudieran relajar, manteniendo aquellas que eran más importantes, bueno, pues avanzar en esa planificación, coordinación y evaluación de la comunicación. Y luego, por último, que además yo creo que coincide, ¿no?, con los retos que estaba planteando Joan Menac, el facilitar las medidas estructurales y recursos necesarios de protección social y de apoyo a la ciudadanía. Y en ese sentido, destacar algunos aspectos, como se ha hecho anteriormente, aunque luego surjan otros en el debate, que estarían sobre todo centrados en esa importancia de, en la fase de elaboración y implementación de medidas o políticas de control epidemiológico, tratar de contrarrestar o reducir impactos en las desigualdades de forma anticipada, o sea, estar mejor preparados para otras crisis que puedan surgir, teniendo en cuenta cuáles han sido los gaps que han fomentado el acrecentamiento de esas desigualdades. En la fase de revisión o evaluación de las políticas o medidas para poder adaptarlas, prevenir o reducir el impacto desigual de las mismas. Y luego, dado que la vulnerabilidad social se asienta sobre desigualdades estructurales que la pandemia ha evidenciado y ha amplificado, tratar de abordar los determinantes sociales de la salud y en eso creemos que es muy importante y coincido con lo que se ha dicho, ¿no?, ese trabajo de acción intersectorial, puesto que la salud va más allá del propio sector sanitario y la necesidad de trabajar con ese enfoque de salud en todas las políticas. Y yo creo que con esto termino para que pueda haber tiempo también al debate y a esa participación que tanto he citado sea una realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar, por tu exposición, que creo que aclara bastante cuál es la estrategia y hasta dónde están llegando sus, ¿no?, que yo creo que son notables con los recursos que tenemos. Frecuentemente se dice que hay mucha literatura ya sobre el efecto de las desigualdades sociales en la salud, y eso es verdad, pero sin embargo, con lo actual que hemos vivido, nos hemos dado cuenta que nos faltan indicadores reales
porque las estructuras de salud pública en nuestro país, como se ha dicho, pues son muy pobres, ¿no? No hay indicadores, no hay personas suficientes para trabajar con los indicadores, no hay estadísticos, los sistemas de información no son compatibles, etcétera. Hay un montón de deficiencias que se han puesto más de manifiesto que nunca. Yo creo que también, además de indicadores, es necesario, no solo en esta situación de pandemia, sino poner en marcha políticas activas, sostenidas, decididas, perseverantes y evaluables que influyan sobre los determinantes sociales y que de manera que podamos tener datos sobre la eficacia de la no conformarnos solo con medidas, sino que intentar intervenciones para reducir desigualdades. Yo no sé si entre vosotros, Pilar, Joan, tenéis algún comentario que hacer a vuestras respectivas exposiciones y si no pasamos al chat de los asistentes. Joan, Pilar. Sí, yo tengo comentarios, pero me parece que es mejor igual abrir el debate para todo el mundo. Muy bien. Bueno, aparte de las enhorabuenas que para Joan Benach, le preguntan que está totalmente de acuerdo con los 5 puntos y también preguntan si no sería conveniente nombrar en el primer punto que el aumento del presupuesto para sanidad ha de ir ligado a un cambio de modelo del sistema asistencial, donde la atención primaria es el centro del sistema. La apuesta por la atención primaria, dice el interviniente, va ligada al cambio de modelo biologista y a la desmedicalización y descomercialización y al fomento de lo local. ¿Qué te parece esta pregunta? No, totalmente de acuerdo. O sea, fíjate que antes creo que dije invertir mucho más, pero mucho mejor. Y eso, claro, no me dio tiempo a desarrollar el punto para nada, pero tiene que ver en parte con lo que ahora mismo se pregunta: atención primaria, atención comunitaria, servicios sociales, cuidados, determinantes sociales, en general salud pública. Yo creo que tenemos un déficit tan enorme y un poco también comentando en parte también lo que decía Pilar, ¿no? Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se ha dicho, por supuesto. Lo que pasa es que creo que en esta pandemia nos ha enseñado que ha habido un protagonismo que para mucha gente ha sorprendido, supongo que para mucha gente que estamos en salud pública, ¿no?, de los epidemiólogos. Y eso creo que ha sido una cosa positiva, un avance. Sin embargo, creo que hay que dar otro paso adelante. No hay un tipo de epidemiólogos. Hay epidemiólogos clínicos, epidemiólogos sociales, epidemiólogos ambientales, laborales, etcétera. O sea, más allá de los métodos, por supuesto, hay un territorio de trabajo y básicamente lo que hemos oído ha sido epidemiólogos clínicos, sobre todo, en gran medida. Repito que eso es positivo. Pero más allá de eso, la salud pública va mucho más allá que los epidemiólogos. O sea, yo creo que en esta pandemia la gran ausente ha sido la salud pública. Necesitamos equipos multidisciplinares como el agua, como la comida, equipos multidisciplinares, necesitamos antropólogos, sociólogos. Yo creo que al menos una parte de los errores cometidos no se hubieran cometido si hubiéramos tenido ese desarrollo de equipos. Y eso me parece muy importante. Repito, a mí la epidemiología me parece una ciencia espectacular, impresionantemente muy importante para entender temas de salud pública, pero no basta, es necesaria, pero no suficiente. Era un elemento que añadir, luego podemos seguir comentando, pero para seguir con el debate. Sí, también preguntan a los dos, quizá a Pilar, ¿para cuándo poner en práctica acciones que mejoren todos estos factores que inciden en la población, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, coincido en que efectivamente hace falta equipos multidisciplinares y un mayor refuerzo, ¿no?, de recursos humanos en salud pública.
y de cuándo, o sea, qué proyectos hay, ¿no? Entiendo como a futuro en este tema. Sí que quería recalcar, bueno, he destacado 4 aspectos, pero hay otros que se están trabajando también, ¿no? Como el informe de salud y género de este año desde el Observatorio de Salud de la Mujer, que sí que va a tratar de analizar el impacto que ha tenido la pandemia en función del género. Por supuesto, se comentaba de la atención primaria, es necesario reforzar e implementar ese marco estratégico de atención primaria y comunitaria, pero es cierto que como somos pocos recursos, pues en este tiempo de pandemia ha sido bastante complejo, ¿no? Avanzar otras prioridades que estaban en marcha. Creo que había prioridades de desarrollo de la Ley de Salud Pública, como esa estrategia de vigilancia de salud pública que estaban en marcha, que es necesario desarrollar y que el hecho de, bueno, pues que en esta pandemia, como comentaba, se haya visibilizado más el papel de la salud pública, contribuirá a que se haga de una forma con más impacto, con esos fondos europeos que se está trabajando para que vayan destinados precisamente a algunos de los aspectos que se destacaban, ¿no? Al mejorar esos sistemas de información y la vigilancia en salud pública, a muchos aspectos de salud digital, a reforzar también ese marco de la atención primaria. Y sí que hay un trabajo también hecho de vigilancia de equidad y determinantes sociales, en el que bueno, pues estuvimos trabajando con expertos a nivel nacional, estaba Karma Borrell, diferentes asociaciones, de cómo en ese proyecto de vigilancia de salud pública se podía integrar la vigilancia de equidad y determinantes sociales. Bueno, es un trabajo que lleva tiempo, pero que sí que me parece fundamental, y reforzar esa idea también que decía Joan de la necesidad de tener informes de desigualdades y determinantes sociales de salud en España, ¿no? Que en 2010 ya se apuntó y todavía pues no tenemos hecho esos informes que sí que se aprobaron, que se debían hacer en la estrategia de equidad que sucedió al informe que elaboró la Comisión Nacional para la Reducción de Desigualdades Sociales en Salud y que estaba también coordinando Joan. Y creo que es importante conseguir esa vigilancia, ¿no? Que tenga una visión más integral. Y luego hay otros aspectos normativos también que se van a trabajar, que es pues esta ley de universalidad, equidad y cohesión, que recoge un aspecto que es también importante, que es esa evaluación en las memorias de impacto normativo, evaluación de impacto de salud y equidad, para conocer cuál es el impacto que otras políticas tienen en la salud. O sea, creo que sí que se va avanzando, lo que pasa que, bueno, pues la pandemia ha parado muchos de los proyectos que había en marcha, y yo creo que es importante también que desde la ciudadanía, ¿no? Desde esa sensibilización de la ciudadanía, las asociaciones, que se pida para que haya más fuerza para que realmente se ponga en marcha. Pero creo que estamos en un momento en el que esos desarrollos de la Ley de Salud Pública van a permitir, con el aprendizaje de la pandemia, ¿no? Intentando ver los aspectos positivos que pueda haber dejado, que son pocos, pero esas lecciones aprendidas puedan incorporarse para tener un sistema de vigilancia mucho más integral. En este sentido, hay quien pregunta que 10 años después de General de Salud Pública, ¿de quién depende de que se desarrolle efectivamente esta Ley General de Salud Pública? Ahí leo algunas de las preguntas, luego contestáis como con el turno que os parezca. En el cuarto punto que propone Joan Benach, hay evaluación y seguimiento de la pandemia, también deberían de plantearse a nivel autonómico o a nivel de gobiernos locales. También hablan de, bueno, que nos falta práctica en el tema de las desigualdades, algo que también se ha tocado ya. Y que hacen es si el marco estratégico de la atención primaria debería desarrollarse a nivel del Estado, a nivel de las comunidades autónomas. No sé. Joan, si te parece. Sí, bueno, no, a ver, yo coincido, obviamente, la salud pública en general, bueno, por nuestro sistema descentralizado, por la pandemia, por la falta de recursos, está claro que no se puede hacer todo lo que uno imagina, ¿no?
Lo que pasa que sí que creo que es importante acertar mucho en las prioridades, porque eso sí que, y sobre todo en intentar construir, o sea, cosas que quizá a lo mejor en un momento dado no sean tan visibles, pero que nos permitan a medio plazo pues tener unas capacidades que en el futuro van a ser muy útiles, ¿no? Yo creo que si la pandemia, dentro de lo pésimo que ha sido el desastre de la pandemia, creo que es fundamental que aprendamos las lecciones o al máximo que podamos aprender, ¿no? Esa frase del Kaizen, ¿no? De la mejora continua, que dice que cada error es un tesoro. Pues sí, cada error es un tesoro y hemos de intentar aprender de eso, porque si no vamos a volver a repetir la situación, van a venir muy probablemente nuevas pandemias, van a venir situaciones muy serias y muy graves. Eso es lo que nos predicen pues, muchos especialistas en muchos campos. Uno de ellos, ya lo cité de pasada, el tema ambiental y la crisis climática. En muy pocos años vamos a tener situaciones iguales o incluso peores que las que estamos viviendo. O sea, que nadie piense que esto de la pandemia, ojalá que pase rápido y podamos de alguna manera hacer frente a lo peor. Pero entonces el tema de las prioridades es esencial, para mí es esencial. Entonces hay que poner el ojo en elementos críticos y fundamentales. Desde luego el sistema sociosanitario es uno de ellos. El tema laboral es fundamental. O sea, ¿qué sabemos hoy día sobre un tema, por ejemplo, que yo trabajo como el de la precarización laboral? El impacto de la precarización laboral en la vida y la salud y la calidad de vida de las personas. No tenemos buenos indicadores. O sea, no puede ser. Lo mismo que diría la violencia o la violencia de género o la discriminación xenófoba, que desgraciadamente, como vemos, está aumentando. Necesitamos cada vez muchos mejores estudios sobre eso, ¿no? Lo mismo que cuando se dice fatiga pandémica, bueno, la salud mental, la salud ambiental, la salud laboral, son elementos, por eso decía salud pública, ¿no? Porque la salud pública va mucho más allá puramente que los análisis epidemiológicos, ¿no? Y en ese sentido, y por acabar, y por incidir en cosas también en parte que he dicho, yo creo que voy a ponerlo de otra manera de lo que he dicho antes. Yo diría, primero, necesitamos visibilizar cosas. Y eso tiene un coste político, obviamente, pero hay que ser valiente, hay que visibilizar la realidad de la salud pública y de la desigualdad en salud. Y eso muchas veces no gusta, porque a nadie le gusta enseñar desigualdades en salud. Pero uno tiene que ver lo que está pasando y para poder intentar monitorizar o vigilar para ver la evolución de esas desigualdades en salud. Si no hay esos estudios, eso es invisible. Y he puesto ejemplos antes en relación con el trabajo, la violencia, etcétera. O sea, y para visibilizar necesitamos un sistema de información bueno. O sea, invertir en eso sería muy importante, también lo dijo Luis, ¿no? Segundo, necesitamos entender las causas de lo que pasa, esos análisis, pero no las causas más proximales, también las más distales, y eso es más complejo. Por eso los equipos multidisciplinarios son imprescindibles. Y tercero, necesitamos evaluar las políticas y las intervenciones que se hacen. Necesitamos evaluar, no sabemos si las políticas sirven, no sirven. Nos gastamos el dinero y no sabemos cuán costo efectivo, costo equidad es eso. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque faltan estudios y faltan estudios rigurosos también. No es fácil, pero yo creo que solo hacer eso ya tendría un impacto enorme, ¿no? Y por último, y acabo con este punto, creo que hay que hacer una campaña comunicativa y educativa potente. Y eso no es tan costoso. O sea, no puede ser que hoy día un porcentaje tan elevado de la población española pues no sepa lo que es la salud pública directamente. No lo saben incluso activistas con los que yo a veces he hablado, o especialistas, creen que es la sanidad. O sea, esto no es tan complicado de explicar. Se puede explicar haciendo una estrategia bien diseñada para saber qué es la salud colectiva, sus causas, las desigualdades, los determinantes, la salud en todas las políticas. No es tan complicado, al menos el ABC. Yo creo que eso sería un gran aporte. Luis, no te escuchamos, creo. Sí, eso es. Bueno, una pregunta de Ander Retolaza que dice ¿qué opináis de que dice que hay estudios que informan que en los primeros meses de la pandemia la tasa de suicidio se ha mantenido igual o ha bajado? Y
otra pregunta de, bueno, quizá de Mario Soler, una reflexión que dice que precaución con emplear los recursos, porque el emplearlos por sí mismos en salud pública o en atención primaria no es garantía de que mejoren las políticas de salud. Puede aumentar la medicalización de la vida y hay que pensar en otras políticas comunitaria y el empoderamiento, más que la medicalización, ¿no? No sé, Pilar, ¿tenéis datos en el Ministerio de la evolución de la salud mental o la tasa de suicidios en estos meses? Bueno, o sea, del impacto en salud mental sí que tenemos datos, de la tasa de suicidio no te sé decir ahora, pero bueno, puedo consultarlo. En relación a la salud mental, efectivamente ha habido un impacto muy, muy negativo. De hecho, pues, comentábamos hace poco también con la Asociación Española de Pediatría cómo están viendo muchísimos problemas de salud mental en la población adolescente, que normalmente esos problemas que tenía los socializaba, los compartía, pero las medidas, estas medidas que, bueno, pues que restringen esa sociabilización, pues han desde luego hecho un daño importante. Y, por supuesto, comparto con Joan que la salud mental tiene que ser uno de los aspectos fundamentales. Comparto con Mario Soler totalmente que haya un mayor presupuesto y más recursos no tiene por qué garantizar, pero bueno, los necesitamos y lo primero, tener esos recursos pero bien dirigidos, ¿no? Y sí que creo que en el ámbito local, que también lo comentaba alguien en el chat, ahí sí que se entiende muy bien esa visión comunitaria y de salud en todas las políticas, por eso nos parece un ámbito clave donde sí que se entienden qué es la salud pública o qué es los determinantes sociales, y sí que habría que hacer ese esfuerzo de comunicar mejor pues, los temas de determinantes sociales, ¿no? Explicar a la población que salud no es solo sanidad, sino que va mucho más allá, y creo que la atención primaria es un ámbito clave, atención primaria y comunitaria, ¿no? Como apuntaban también en algunos comentarios del chat. Desde luego creo que hay que apostar por la salud comunitaria, pero sigue predominando, como comentaba yo, en ese paradigma biomédico frente al social, y hay mucho trabajo todavía por hacer para que eso cambie. Creo que todo lo que tiene que ver con vigilancia, con sistemas de información, puede ayudar a evidenciar y a dar visibilidad a estos aspectos. Por eso creo que pues ese desarrollo de la vigilancia en salud pública es clave que se ponga en marcha. Por ejemplo, en lo concreto, nosotros hemos hecho 2 encuestas. Este año haríamos, el próximo año, la tercera de encuestas nacionales de salud dirigidas a población gitana. Y hasta que no se han hecho esas encuestas dando datos de la situación de desigualdad que viven distintos indicadores de salud la población gitana, no hemos sido capaces de poner en marcha acciones o propuestas para la acción, porque realmente si no damos datos de esas diferencias, pues no se ponen políticas en marcha. Entonces, bueno, creo que esas reflexiones que compartía Joan, pues que las apoyo totalmente, ¿no? La evaluación de las políticas, el tener sistemas de información, esa coordinación sociosanitaria que también creo que están comentando en el chat, todo el trabajo con educación. Lo que pasa es que es complejo y que hay que tener, por un lado, ese sistema integral que evidencie la información de los distintos sectores para luego pues, poder en marcha a través de comités intersectoriales acciones que los aborden. Y es un trabajo complejo, pero que creo que es necesario y que realmente tendrá mucho impacto cuando pueda ponerse en marcha. En este sentido, ¿hay alguna intervención más que dice que si no sería más productivo, más útil abordar la salud pública sanitario como desde los sistemas sociales o desde el sistema educativo, ¿no? Y no medicalizar, o sea, introducir todo lo que refiere a la salud en el sistema sanitario, ¿no? Bueno, ahí... Yo quería hacer quizá un comentario de las preguntas que salían, Luis, el tema del suicidio. No, a ver,
que la pandemia está teniendo y va a tener un impacto de duración, pues seguro que larga, sobre temas de salud mental en general, y a medida que la crisis, pues me parece que va a persistir durante tiempo, y ¿no? La interacción social, económica y sanitaria va a ser grande. Ahora, yo creo que hemos de intentar tener una visión lo más integral posible del fenómeno, porque creo que si no, no vamos a entender bien el problema. O sea, más allá de que el suicidio o los datos, ¿no?, de mortalidad por suicidio suban o bajan, hay que intentar entender todo el iceberg nuevamente del problema. Vale, han muerto tantas personas quizá por suicidio. Bueno, ¿cuántos intentos de suicidio ha habido? ¿Cuántos intentos fracasados? ¿Qué está reflejando todo eso? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto dolor? ¿Qué decir, por ejemplo, de otros apartados que están en el mismo paquete de problemas? Lo que pasa es que la causalidad siempre es complicada. ¿Qué pasa con las autolesiones de adolescentes, supongamos? Que es un tema que todo indica que está creciendo. ¿Qué pasa con las adicciones? ¿Qué pasa con el alcoholismo, el uso de medicamentos y ansiolíticos? Es decir, todo eso es un gran paquete que no podemos, un poco como antes decía en la exposición inicial, fragmentar demasiado. La fragmentación nos ayuda para intentar determinar determinados ejes y determinados indicadores, pero el fenómeno como problema social es global, es más integral, ¿no? O sea, esa es una reflexión y que creo que nos obliga a cambiar un poco el paradigma también dominante, no solo el biomédico, también el epidemiólogo, el epidemiológico, que creo que, por desgracia, también está ausente o falto en todo caso de esa mirada un poco más sociológica que estoy expresando, ¿no? Y en relación con lo que se ha dicho de la medicalización, sí, por supuesto, muy de acuerdo. O sea, esta es la paradoja que a veces tenemos, ¿no? Que hay personas que pueden estar, digamos, con problemas para utilizar determinados medicamentos, determinadas terapias o tecnologías, y en cambio tenemos un nivel de utilización y de abuso, pero no personal, sino estructural, de los medicamentos en España, y un gasto farmacéutico a todas luces excesivo, uno de los más altos del mundo, proporcionalmente hablando, ¿no? Y eso produce iatrogenia, produce problemas, y todo lo que hay detrás, pues sabemos que lo que hay detrás es una tradición histórica en relación postfranquista, en relación con el uso de medicamentos, pero también el gran poder de las farmacéuticas, no cabe decir otra cosa, ¿no? Sabemos hoy día qué está pasando con las vacunas, mejor ejemplo imposible. Hay mil millones de personas vacunadas aproximadamente, el 85% en los países ricos, el 0,2% en los países pobres. Eso es un apartheid sanitario a todas luces, que además nos va a producir probablemente la aparición, si no somos capaces de remediarlo pronto con el tema de patentes, nuevas variantes que pueden alargar, si no empeorar, la pandemia, ¿no? Y en ese sentido, y haciendo otra vez insistencia en esto, creo que se ha puesto insistencia y adecuadamente en la importancia de la investigación. También en esta pandemia, si algo nos enseña, que necesitamos más ciencia, más investigación, se repite continuamente la palabra evidencia. Vale, de acuerdo, pero en mi opinión hace falta más investigación aplicada de salud pública, de los problemas y necesidades y soluciones de salud pública. No basta una investigación ni biomédica, ni epidemiológica, ni clínica, a todas luces útil, pero los problemas de salud pública son otra cosa. Repito otra vez más, insisto, porque en mi opinión ha faltado en esta pandemia, entre otras cosas, claro, no era fácil ante una situación rápida y de emergencia, esa mirada de salud pública, y eso para mí es algo fundamental. Sin eso, sin ese aumento de presupuesto que alguien comentaba, pero también sin el cambio de modelo o intentar avanzar hacia el cambio de modelo, creo que no vamos a salir de esta, y los problemas que tenemos delante son muy serios. Y aquí hay quien piensa que lo que realmente se necesita es un cambio social, y eso culturalmente pues es muy complicado, ¿no? También preguntan qué pueden hacer los ayuntamientos y las diputaciones por la salud pública. En fin, hay se ha agravado por una salud pública deficitaria, un sistema sanitario deficitario y la injerencia de la política en las decisiones de los técnicos que anteponen la economía a la salud y en los malos condicionantes sociales. En fin, si estáis leyendo el chat, Joan Benach, veis, si queréis apuntar alguna reflexión a estos asuntos, pues encantado. Bueno,
Perdón. Adelante, por favor. No, perdón. Primero tú. No, iba a decir un par de cosas solo. Iba a decir, a nivel de ayuntamientos, por supuesto, tienen una labor importante. Obviamente hay unas competencias que son limitadas en muchos casos, pero dentro de sus competencias están haciendo cosas. Creo que el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona es notable dentro de esas limitaciones, ¿no? En relación al tema de economía y salud, yo creo que ahí se ha producido un debate que es incompleto. Yo creo que si miramos lo que está pasando en muchos países del mundo, no solo siempre se dice China, país autoritario, bueno, es China, es Vietnam, es Corea, es Nueva Zelanda, hay muchos países que están haciéndolo mucho mejor y que adoptaron otra estrategia, que no fue una estrategia, como se ha dicho, de convivir con el virus y subir, bajar y ir jugando de esta manera, sino una estrategia, digamos, de limitar el virus, invertir ampliamente en atención primaria, comunitaria, salud pública, elementos comunitarios y en rastreadores, vigilancia, etcétera. Y evidentemente eso no ha solucionado la pandemia en esos países, pero obviamente la situación es muy diferente. Bueno, hay casos clamorosos como el caso entre República Dominicana y Cuba, vamos, o sea, es que no, son dos mundos completamente diferentes de lo que ha pasado allí, ¿no? O sea, más allá de elementos democráticos o no democráticos, yo creo que hay un tema de modelo en el cual se ha optado y entonces ha habido ese debate de economía sí, salud no, pero creo que en gran medida es un falso debate precisamente por haber adoptado el modelo que he intentado resumir, ¿no? Pilar. Sí, iba a comentar también respecto a los ayuntamientos, ¿no? Que efectivamente yo creo que las entidades locales y ayuntamientos, diputaciones tienen un papel fundamental en salud pública y que de hecho pues ese documento que comentaba de redes comunitarias recoge algunas experiencias de las entidades locales pues en fomento, impulso de redes comunitarias, pero también en otros aspectos de respuesta a la pandemia. Y luego también pues ese trabajo que hay de la Red Española de Ciudades Saludables, en el que bueno, pues se establecen qué principios, en línea con la Organización Mundial de la Salud, y qué estrategias se pueden poner en marcha desde el nivel local para, bueno, pues para reducir las desigualdades en salud en el ámbito en el que la población vive, trabaja, etcétera. Y luego, bueno, pues también señalar, ¿no?, la importancia, o sea, yo creo que aquí se ha hecho un esfuerzo también de respuesta desde el ámbito social, ¿no?, pues para tratar de paliar esas desigualdades que generaba la pandemia y luego los propios profesionales y el sistema que tenemos, que es verdad que la pandemia ha evidenciado ciertas debilidades, pero que, bueno, pues gracias a la atención primaria que hay y que por supuesto hay que reforzar, la atención primaria y comunitaria como elemento clave de accesibilidad, de equidad, de cercanía a la población, ha jugado un papel muy importante también en esa lucha contra la pandemia y, por supuesto, también todos los profesionales sanitarios, tanto de salud pública como del ámbito hospitalario, ¿no? Pero que gracias a esa extensión importante que hay de atención primaria, ese trabajo de comunitaria que muchas veces se hace en coordinación con las entidades locales, yo creo que hemos tenido un efecto amortiguador importante de desigualdades sociales, aunque bueno, pues hay muchas cosas que mejorar. Bueno, hay yo quería hacer una pregunta en relación a es que la actividad de los sistemas de salud empeorar las desigualdades. Estoy pensando en una situación concreta como la que se está produciendo ahora en la atención primaria con las visitas no presenciales y con las dificultades técnicas de salud, sobre todo para la población que tiene menos autonomía digital, que tiene más dificultades para acceder a las citas telefónicas, que suele ser la población de más edad y la que tiene más comorbilidad. Si no pensáis que si no se resuelve pronto esta situación, las desigualdades en el sentido de que empeoren algunos problemas de salud que permanecen ocultos por la mala accesibilidad a la atención primaria, ¿no? Bueno, está claro que los factores más importantes que inciden en las desigualdades en salud son los que hemos comentado. O sea, lo sanitario es muy importante, los cuidados son muy importantes, pero evidentemente cuando uno necesita
casi siempre estos cuidados y esa atención es porque ya está enfermo, porque necesita una ayuda, etcétera. La pregunta es por qué está enfermo. Y las razones son las que hemos comentado, ¿no? Los factores que hemos comentado. Ahora bien, está claro que la atención sociosanitaria tiene que ser un derecho, no tiene que ser una mercancía, ¿no? Ahora, yo creo que en todo ese debate, y ahora voy a la pregunta, Luis, pero en todo ese debate yo creo que a veces creo que en salud pública hay unos niveles, o hay un cierto nivel, digamos, de una visión demasiado limitada de los problemas. Yo creo que necesitamos estrategia, y una estrategia que tiene que ver con la visión o el diagnóstico de lo que significa la salud en el mundo actual y los intereses políticos y económicos que hay detrás. No podemos ser ingenuos, todos sabemos o hemos de saber lo que representa la salud, la sanidad, la tecnología sanitaria, los medicamentos en relación con todo eso y saber que hay pues, intereses poderosísimos que hay detrás. Por tanto, ante eso uno necesita estrategias claras y con prioridades, como antes decía, para intentar, al menos, intentar incidir en los elementos o en algunos elementos que sean importantes. Creo que nos enfrentamos ante retos enormes. Ya he dicho antes, o no lo digo yo, lo dicen los especialistas, la posibilidad próxima de nuevas pandemias. Eso es un factor que está encima de la mesa. Puede ocurrir, más allá de que la pandemia actual se alargue pues a lo mejor bastante, ¿no? O permanezca con nosotros, etcétera. Pero, por ejemplo, la emergencia climática o la crisis de energía que está al caer en muy poco tiempo, en muy pocos años, eso va a significar, por poner un ejemplo, que los hospitales van a tener que remodelarse. No va a ser posible tener tanta energía barata para hacer frente a muchos de los problemas actuales. Eso no lo digo yo, y hay un montón de grupos que están trabajando en este tema, hacer hospitales, no, llamémosle verdes de alguna manera. ¿Por qué? Porque estamos ante una crisis ecológica. O sea, hay que tener esa mirada profunda. Si no tenemos esa mirada profunda, no sabremos enfrentar los grandes retos del futuro. Por ejemplo, el tema de la digitalización, del que tanto se habla, ¿no? Los fondos europeos, la digitalización, el tema... De acuerdo, pero hay ahí una tremenda batalla. Hay una tremenda batalla política y económica a todos los niveles para transformar la sanidad en eso que se llama la e-health o otros muchos términos que están encima de la mesa, que tienen un componente importante y útil porque los avances tecnológicos y los descubrimientos biogenéticos, etcétera, son o pueden ser muy importantes, pero obviamente detrás también tienen un componente de negocio que ha hecho, y eso no lo digo yo tampoco, hay multitud de bibliografía al respecto, que en los últimos 30 años haya habido esfuerzos, por ejemplo, en educación, por ejemplo, en sanidad, de mercantilizar. Y eso lo que quiere decir es que hay fuerzas que están presionando para lograr que esa digitalización de la sanidad se convierta también en una digitalización a varios niveles. Porque a lo mejor determinados grupos sociales tendrán acceso, los que tengan acceso inmediato y a lo mejor otros muchos que tardarán a los niveles de digitalización para tener una consulta médica a distancia, pero eso sabemos que eso es solo una parte de la medicina, ¿no? O sea, que te den un consejo vía internet o telemático, eso es una parte. En ese sentido, hay cosas muy positivas, pero si no atendemos a la visión estructural de lo que está pasando, me temo que eso puede traducirse nuevamente, como apuntaba o estaba más o menos vislumbrando en el comentario Luis, nuevas desigualdades, en este caso sanitarias, ¿no? O sea, necesitamos realmente un análisis completo de lo que está pasando y de lo que va a pasar en muy poquitos años. Parece una de las dificultar ese análisis es la compartimentación del conocimiento, ¿no? El que se trabaja de forma estanca, por un lado epidemiólogos, por otro lado clínicos, por otro lado sociólogos, por otro lado antropólogos, pero no hay una visión de... a lo mejor Pilar puede insistir en por qué caminos el Ministerio intenta integrar todos los saberes que hay en torno a las desigualdades sociales para tomar medidas. Sí, bueno, o sea, estoy de acuerdo en esa compartimentalización porque nos afecta diariamente y creo que es importante por eso el trabajo intersectorial que antes se comentaba. O sea, yo creo que
bueno, pues desde la visión, ¿no?, de promoción de la salud, pues ese enfoque que comenta Joan es imprescindible, y además esa preocupación que tiene la comparto totalmente con el tema de la salud digital, ¿no?, y cómo eso, depende de cómo se utilice, puede incrementar la brecha. Yo creo que la salud digital es una herramienta que bien usada puede ayudar mucho, pero que tiene que estar al servicio del profesional y no al revés, y que hay que pensarla muy bien, ¿no? O sea, creo que eso es un aspecto importante. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué proyectos hay en marcha? Bueno, yo creo que uno de los clave, ya lo he dicho, que es el desarrollo de esa estrategia de salud pública y esa inversión de los fondos estructurales para bueno, pues avanzar en la estrategia de salud pública y en la mejora de los sistemas de información, porque a partir de ahí podremos tener información para la acción, que también es necesaria. Ese proyecto normativo de evaluación de impacto en salud también creemos que puede contribuir, ¿no? Y bueno, también va a mejorar esos aspectos, esos gaps que se detectaron en el antiguo Real Decreto en relación a la universalidad. Se está haciendo una inversión potente, mencionabas, ¿no?, el tema de las vacunas. Bueno, creemos que es la herramienta que nos va a ayudar a, bueno, pues a que la pandemia pues, vaya reduciéndose y conseguir vencerla, pero bueno, es una herramienta que no produce grandes cambios estructurales que también son necesarios. Pero en el caso de la vacunación sí que nos parece importante pues, señalar esta inversión que se está haciendo y además ese enfoque bueno, pues de que todas las personas, sobre todo aquellas en situación de más vulnerabilidad, pues vayan beneficiándose de estas vacunas que están demostrando ser efectivas. Y efectivamente, a la vez, hay que trabajar para que otros países pues, puedan disponer de esas vacunas para no generar esa brecha de desigualdad entre países. Y bueno, pues atención primaria es otro de los retos que tenemos por delante, atención primaria y comunitaria, ese trabajo en lo local, y yo creo que se han ido apuntando diferentes aspectos, ¿no? Evidenciar esas diferencias que hay, bueno, pues en cuestión de género. También se ha trabajado violencia de género y, bueno, pues como en la pandemia pues también se ha evidenciado un aumento, pero también hemos sido capaces, ¿no?, de generar una serie de recursos para ponerlos sobre la mesa. Y bueno, no sé, yo creo que la mayoría de los retos están mencionados. Creo que hay fondos y hay voluntad y compromiso de que se destinen en parte a algunos de los aspectos que se han puesto sobre la mesa. Y más allá de lo que pueda hacer el Ministerio de Sanidad, creo que hace falta, pues como comentaban, ¿no?, un cambio de visión hacia lo social, integrar otros sectores que tienen mucho que ver en la salud, más allá de la propia sanidad, ¿no? Creo que ese es como el principal resumen. Seguro que Joan lo expresa mejor, pero creo que tenemos muchos retos por delante y que necesitamos de profesionales, de asociaciones, de esa visión interdisciplinar, de incorporar a otros ministerios y que la propia ciudadanía esté sensibilizada con los temas de salud pública para poder empujarlo, ¿no?, con la participación. Yo creo que, estando muy de acuerdo en la dificultad, ¿no?, en la dificultad, los retos, los recursos limitados, muchas cosas, yo creo, Pilar, que también la historia nos enseña que hacer cambios es muy difícil. Hacer cambios con un cierto nivel de profundidad. ¿Por qué? Pues porque hay inercias, hay intereses, hay cosas que digamos que los elementos estructurales lo dificultan mucho. Yo creo, por eso insisto, y lo dije antes, que necesitamos una visión muy, muy fina, muy crítica y una visión muy estratégica de hasta qué punto se pueden hacer determinados cambios en un momento dado. Por ejemplo, de los que hemos dicho, o sea, estábamos diciendo la crítica de la visión del conocimiento fragmentado, etcétera. Sí, estamos de acuerdo, al menos yo coincido completamente, quizá algunos otros especialistas pues no lo ven así o lo que sea, ¿no? Pero más allá de lo intersectorial, más allá de ponerlo en documentos, más allá de que se desarrollen cosas, necesitamos una visión para un cambio estratégico mucho más profundo, y eso no es nada sencillo. O sea, no, por mucho que quede ahí proyecto, documento, o sea, eso será un paso útil, necesario,
pero todavía no es suficiente. Lo hemos de aplicar y ahí hay que escoger probablemente qué prioridad puede ser mejor o más factible en la educación, en la comunicación, en la investigación, en la evaluación, en las políticas. En cada uno de esos elementos necesitaríamos eso. Y eso no es solamente sumar sectores o no es solamente sumar disciplinas, es otra cosa. Y bueno, y ese es un reto que evidentemente coincidimos, que no es nada fácil, ¿no? Pero mi punto de vista es que hay que hacer esa lectura política para poder pensar bien qué visión estratégica va a permitir incidir en algunos de esos puntos. No, probablemente no todos, porque no hay suficientes recursos y hay muchas limitaciones, ¿no? Y eso, por tanto, que pudiera quedar como al cabo de X tiempo, X años, pues al menos como un aporte importante en la dirección que estamos básicamente todos comentando. En este sentido, Joan, Aurelio pregunta qué se está haciendo a nivel internacional en temas de salud pública o para concretar, ¿crees que hay algunos países que están tomando quizá los países del norte de Europa, los países escandinavos de una tradición socialdemócrata? Antes has hablado de Nueva Zelanda. ¿Qué ejemplos se pueden poner de políticas públicas de salud más activas o más resolutivas, ¿no? Bueno, en relación con la pandemia ya he comentado algo. O sea, en la pandemia ha habido básicamente tres modelos. El modelo de Trump, el modelo trumpista, el modelo de Bolsonaro, el modelo de Erdogan, el modelo, digamos, autoritario neofascistoide, que les importa muy poco si se muere la gente, etcétera, y el modelo de Johnson al principio, pero luego supo atender también presiones y otro tipo, y ha cambiado bastante o completamente su visión estratégica. Luego ha habido el modelo que hemos dicho antes, pues asiático, institucional, de poner un acento en salud pública, tener la experiencia de pandemias previas y el modelo, digamos, por resumirlo mucho, institucional o, perdón, occidental, donde el papel empresarial o el poder empresarial ha jugado un papel muy fuerte y ha complicado y ha dificultado la posibilidad de hacer un poco lo que ahora pues se ha dado en llamar la estrategia COVID-0. O sea, esos han sido los modelos, creo yo. Ahora, si uno habla en general de cómo está evolucionando todo esto, bueno, pues hay ejemplos, claro, no sé, el caso de Cuba comparado con otros países de su entorno, un país tan deficitario en tantas cosas económicamente, con tan pocos recursos y que hagan o que estén desarrollando 4 vacunas y una de ellas probablemente les puede resolver el problema de la isla y a lo mejor exportarlo, eso indica que los recursos son importantes, pero no son, más allá de lo que uno piense sobre Cuba, su modelo, etcétera, pero que las prioridades, cuando uno invierte en determinados sectores, pues se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? En ese sentido, me parece que estamos en una posibilidad de un nuevo giro, de una nueva vuelta de tuerca al modelo neoliberal. Porque y lo que estamos viviendo ahora con el crecimiento del neofascismo en tantos países, incluido España, no es una cosa ajena a todo eso. Hay que verlo así, no se puede analizar la salud si no se entiende la geopolítica. Yo a veces digo a los estudiantes, si no se entiende el capitalismo, no se entiende la salud. Y es así, en parte. O sea, hay que entender el neoliberalismo, las políticas, hay los determinantes sociales, evidentemente muchas otras cosas, para poder entender estos temas. Eso tiene que formar parte un poco del diagnóstico y luego de la visión estratégica. Sin eso creo que no tenemos la oportunidad de hacer algunos cambios importantes. En ese sentido, me parece que estamos en un momento muy crítico para poder hacer pues un poco las propuestas que estamos un poco todo coincidiendo, ¿no? Todos estamos hablando de atención primaria, comunitaria, determinantes, salud en todas las políticas. Eso es fácil de decir, muy difícil de hacer, precisamente por la situación de la que venimos y por las inercias de todo tipo y por las presiones de todo tipo que existen. Por tanto, hay que ser muy inteligente, hay que ser muy capaz para aunar las fuerzas políticas necesarias para hacer algunos de esos clics, algunos de esos cambios. Si no, me temo que en unos pocos años, pues los esfuerzos que se pueden hacer, aunque sean meritorios, pues serán tan limitados que a lo mejor incluso serán borrados por la nueva ola neoliberal que está pues en ciernes, ¿no? Me temo. Muy bien.
Bueno, pues no sé si no hay más preguntas en el chat. No sé si hay alguien más que quiera añadir alguna otra cosa. Pilar, Iván, perdón, ¿queréis añadir alguna cosa? Sí, no, yo solo estando de acuerdo con Joan, me gustaría acabar con una lectura un poquito más positiva, ¿no?, del futuro, que yo creo que hay mucha, ¿no?, como mucha gente trabajando y mucha red comunitaria, ¿no?, y mucha gente de base y profesionales y asociaciones que, bueno, pues que están empujando esto, ¿no?, y que realmente yo creo que es muy necesario ese trabajo de mucha gente sensibilizada, ese apoyo, esa solidaridad, ¿no?, de la que hablaba, esa interdependencia que tenemos entre las personas para empujar ese cambio y que realmente pues, la salud bueno, pues, esté por delante de la economía y que sea posible ese cambio y bueno, pues ir poniendo, aunque es complejo, ¿no?, como avanzar pasitos pequeños, pero que tengan impacto y dejen algo de huella, ¿no?, que no sean, pues como decía Joan, que veamos en unos años que esto no ha cambiado nada. Yo creo que, bueno, pues que hay mucha gente que estamos en esto y simplemente acabar con un poco más de optimismo para seguir avanzando en cosas que puedan tener impacto y cambien y consigan reducir esas desigualdades sociales. Yo estando de acuerdo con lo que dices, Pilar, no, tampoco quiero dar un mensaje pues hiper negro, hiper pesimista, pero creo que hemos de intentar tener visiones muy realistas de cómo es la realidad. Y obviamente el optimismo, el pesimismo son estados de ánimo que cada cual puede tener, más o menos. Yo soy muy optimista en lo que hago, lo que intento cada día, pero el análisis es otra cosa, ¿no? El análisis creo que tiene que ser realista, ¿no? Pensemos en esos profesionales sanitarios heroicos, ¿no?, con la pandemia, porque creo que lo han sido, y algún día los historiadores creo que lo documentarán, esos aplausos a las 8 de la tarde, ¿no? Bueno, esto ha sido realmente un esfuerzo titánico por dar servicio de tantas maneras a tantas personas. Sin embargo, la corriente principal de las cosas puede que eso haga o no, ya veremos, eso está abierto, es una lucha social también, que esté abierto, pero que puede quedar en el olvido. O sea, hay una coincidencia de que los servicios públicos son fundamentales, etcétera. Ahora, ¿eso se va a traducir en lo que queremos? Pues depende, porque hay muchas cosas en juego. Lo digo por un poco, no por obviar, porque yo creo que los estados de ánimo son muy importantes, desde luego, ¿no? Y tener, pues, coincido contigo, ¿no? Esa visión de la cantidad de comunidades, de profesionales dedicados y que tienen un trabajo cotidiano impresionante, de la cual las cuidadoras a veces, ¿no?, tantos grupos sociales han sido protagonistas, pero me parece que necesitamos, y eso es aplicable a otros ámbitos también, ese elemento estratégico. Yo creo que eso es fundamental. Para mí es fundamental. Creo que sin eso, dentro del marco político complicado en el cual vivimos y donde se mueve la sanidad, las políticas sanitarias y los distintos actores que juegan su papel, me temo que sin eso va a ser muy difícil cambiar, más allá de la voluntad positiva, de los esfuerzos enormes a nivel individual o a veces a nivel de grupo que hacen personas, asociaciones, tantísima gente. No es que la política se mueve por otro orden, no se mueve necesariamente por eso, se mueve por otros asuntos bastante complicados bueno, que hay que analizar, entender e intentar transformar en la medida que se puede, claro. Muy bien, pues si no hay más preguntas, por mi parte, daros las gracias, Joan, por la aportación. Yo creo que ha sido una mesa concurrida y el debate ha sido muy interesante. Gracias también a todos los participantes y bueno, esperemos que podamos seguir debatiendo sobre desigualdades y sobre la superación de las desigualdades en tiempo futuro. Pues, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a Pilar y gracias a todos los intervinientes. Muchas gracias, sí, gracias por estar a estas horas todavía aquí en el debate, que eso significa que nos importa y muchas gracias. Encantada de haber compartido debate con Joan y gracias, Luis, por... Un saludo, un abrazo, Pilar. Pues nada, adiós, un abrazo, gracias.